Miremos esta primera situación donde podemos observar una ecuación lineal o de primer grado con la incógnita x. El objetivo es dejar en el lado izquierdo los términos que contienen la x. Bueno, en este caso únicamente el término 5x. Y en el lado derecho vamos a dejar los números, o sea, los términos independientes. Por lo tanto, debemos mover ese término más 4. Entonces es allí cuando realizamos la transposición de términos. En el lado izquierdo nos queda 5x y en el lado derecho nos queda 14 menos 4. Este término está sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Resolvemos la operación del lado derecho, nos da como resultado 10. Y finalmente vamos a despejar x moviendo este 5 para el otro lado. 5 está multiplicando con x, por lo tanto pasa al otro lado a dividir y conserva su signo. 5 pasa positivo tal como se encuentra en el lado izquierdo. Resolvemos esa división. 10 entre 5 nos da 2 y de esta manera terminamos la ecuación. Hemos encontrado el conjunto solución. X igual a 2 es el valor de la incógnita que hace cierta esta igualdad. Veamos esta otra situación donde tenemos una ecuación lineal o de primer grado con la incógnita a. Vamos a agrupar en el lado izquierdo los términos que contienen esta incógnita y en el lado derecho los números o términos independientes. Realizamos entonces la transposición de términos. Como vemos, entre los términos que hay en el lado izquierdo hay operación resta y entre los términos que tenemos en el lado derecho hay operación suma. Únicamente suma y resta entre los términos que tiene la ecuación. Entonces en el lado izquierdo dejamos 3a y vamos a pasar 5a que está sumando, entonces llega a restar. En el lado derecho dejamos menos 29, es un término que no se va a mover, y vamos a pasar este menos 17, entonces llega como más 17 al lado derecho. Veíamos que 17 estaba restando en el lado izquierdo, entonces pasa a sumar al lado derecho. Resolvemos la operación del lado izquierdo. Ya tenemos términos semejantes, tenemos agrupados los términos que tienen la letra A y la operación entre ellos nos da como resultado menos 2a. Ahora resolvemos la operación del lado derecho. Tenemos menos 29 más 17 que nos da como resultado menos 12. Y finalmente vamos a despejar a moviendo este número menos 2 para el otro lado. Vemos que menos 2 se encuentra multiplicando con a, por lo tanto pasa al otro lado a dividir y al pasar conserva su signo. ¿Sí? Menos 2 está multiplicando en el lado izquierdo, tiene signo negativo, entonces pasa a dividir al lado derecho conservando su signo negativo. Finalmente encontramos el valor de a resolviendo esta división. Menos 12 dividido entre menos 2 nos da como resultado 6 positivo. De esta manera encontramos el conjunto solución de la ecuación. A igual a 6 es el valor de la incógnita que hace verdadera esta igualdad. Veamos esta situación donde encontramos una ecuación lineal o de primer grado con una incógnita que es la letra U.
Observamos en el lado izquierdo una división que debemos deshacer primero antes de realizar transposición de términos. Para deshacer esta división, entonces tomamos este 5 que está dividiendo y lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Nos queda entonces 3 menos 2u igual a 5 que multiplica a la expresión 6u menos 1. Esta expresión debemos protegerla con paréntesis porque el 5 llega a multiplicarla en su totalidad. A continuación vamos a desarrollar esta multiplicación haciendo la propiedad distributiva. Recordemos cómo se multiplica un monomio por un polinomio. Entonces nos queda 3 menos 2u en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos 5 por 6u que nos da 30u y 5 por menos 1 que nos da menos 5. Teniendo la ecuación en esta etapa donde observamos a ambos lados de la igualdad las operaciones de resta, entonces ya podemos realizar la transposición de términos. Vamos a agrupar en el lado izquierdo los términos que contienen la incógnita u y dejamos en el lado derecho los números o términos independientes. Comenzamos escribiendo el término que queda en su territorio, que es menos 2u, y enseguida anotamos el término que llega, que sería ese término 30u. Ese término está positivo, entonces al pasar al lado izquierdo llega negativo. Se presenta el cambio de signo. En el lado derecho dejamos el menos 5, que es el número que no se mueve, y pasamos este término 3 que se encuentra positivo, entonces llega negativo al lado derecho. Resolvemos en el lado izquierdo la operación de términos semejantes, nos da como resultado menos 32u, y resolvemos en el lado derecho esa operación que nos da como resultado menos 8. Finalmente, para despejar u, vamos a pasar menos 32, que está multiplicando, al otro lado a dividir. Recordemos que ese número conserva su signo, en este caso negativo. Para terminar, simplificamos esta fracción y aplicamos la ley de los signos. Recordemos que la ley de los signos se aplica en la división. Menos con menos nos da más. Obtendremos un resultado positivo y nos queda la fracción 8/32 que podemos simplificar sacando octava al numerador y al denominador. Nos queda como resultado un cuarto. U igual a un cuarto es el conjunto solución de esta ecuación. Se convierte en el valor que debe tomar la incógnita u para hacer cierta esta igualdad.